Hoy vamos a hablar acerca de las herramientas que deberías utilizar para transmitir de la mejor manera tus diseños. Hoy tengo media tomada la voz, así que te pido disculpas, pero me parecía muy importante poder hacer este video para vos. Antes de meternos de lleno a lo que tiene que ver con el video, sí me gustaría hablar un poco acerca del diseño como tal. O sea, la acción de ser creativo tiene como dos grandes partes. Una parte que tiene que ver con la imaginación, con imaginarse las cosas, imaginarse los espacios. Y por otra parte, tiene que ver la capacidad que uno tiene para poder transmitir de la mejor manera eso que tenemos en la cabeza. Entonces, este video trata un poco de 4 herramientas clave que se necesitarían como para poder transmitir de la mejor manera una idea, y posiblemente haya una quinta, pero que todavía yo siento particularmente que no está del todo pulida todavía, pero que nos puede ayudar muchísimo en un futuro cercano a poder plasmar realmente lo que tenemos en la mente. Tuve la oportunidad de conocer el Museo de Leonardo da Vinci en Florencia, y la verdad que me sorprendió de sobremanera, o sea, sus escritos. Hay que entender de que Leonardo da Vinci era un excelente pintor, era un excelente escultor, y entonces tenía esas herramientas como para poder tener la parte creativa y poder transmitirla. O sea, recuerdo estar ahí en el museo y ver sus dibujos, que son increíbles, son obras de arte también, porque eran dibujos técnicos de cómo debía ser, o sea, las medidas, los diámetros, los largos, y además de eso, o sea, el tipo hacía las maquetas. Entonces, a lo largo de todo el recorrido del museo, vos ves modelos hechos a escala de lo que quería inventar antes de hacerlo realidad. Entonces él trabajaba primero en la creatividad, después lo pasaba a dibujo. De esos dibujos, bocetos, o sea, cosas muy rápidas, pasaba realmente a bajarlo a la realidad con dibujos técnicos de eso que estaba inventando, que era algo que no existía en ese momento, y por último hacía una maqueta para ver si efectivamente funcionaba como él pensaba que iba a funcionar. Había un montón de inventos que son famosos hoy en día, hechos en modelos a escala, que obviamente no son los modelos que él tenía, sino de que son réplicas de modelos como él, como lo hubiera hecho Leonardo, ¿no? Pero ahí se ve como toda la evolución desde que tiene los primeros bocetos hasta llegar a lo que es un modelo, y después, no sé, el invento de la 4x4 o como un tanque de guerra hecho de madera también. Había muchos modelos específicos en los que él estuvo trabajando, en los que se ve todo el proceso de diseño. Y eso es increíble. Entonces, la primera herramienta tiene que ver con el lápiz, la lapicera, una carbonilla, un palito en la tierra. No importa, el tema es transmitir a través del dibujo. El dibujo a mano es una herramienta fundamental para poder transmitir de la mejor manera las cosas que tenemos en la cabeza. Nos ha pasado a nosotros de estar en la obra y no tener una lapicera o no tener algo, entonces simplemente agarrábamos un palo y en la tierra literalmente hacíamos un dibujo, y entonces es un medio de comunicación de explicar algo a otra persona. Y esto me lleva a abordar el tema de dos maneras. Una cosa es saber dibujar mientras uno está explicando, entonces es como que uno unifica dos medios de comunicación. Una que tiene que ver con el dibujo en sí, y por otro lado es la explicación. Entonces, la habilidad o la herramienta de poder transmitir algo dibujando mientras se está explicando es primordial. Porque uno puede ir haciendo dibujos que no tienen ningún tipo de contexto, o que no tienen proporción, o simplemente que no tenemos justamente las herramientas necesarias para poder hacerlo en ese momento. Pero si uno relata lo que estás dibujando o lo que estás intentando dibujar, es mucho más fácil de que la otra persona entienda eso que estás haciendo. Por ahí, si estamos dibujando un terreno, uno puede hacer simplemente un rectángulo
y una línea en el frente como si fuera la calle. Entonces, si uno va explicando eso, probablemente te estés imaginando ese rectángulo con una línea, y si yo te estoy diciendo de qué se trata eso, ya le estoy dando un marco y un contexto a ese dibujo que básicamente, o sea, es un rectángulo y una línea. No hay que ser un gran dibujante para poder transmitir eso. Entonces, a medida de que se va haciendo más complejo, yo puedo ir explicando qué es lo que quiero estar dibujando. No es necesario que uno tenga que dar demasiado detalle a lo que es el dibujo. Entonces, es una gran habilidad el poder dibujar, o sea, soltarse con el simple hecho de dibujar rápidamente y explicar mientras uno está dibujando. Por otro lado, está el hecho de dibujar, pero ahí sí es necesario poder dar más información a lo que es el dibujo, y es posiblemente lo que uno conoce, porque el dibujo debe hablar por sí mismo, aunque nosotros no estemos. O sea, es como que uno le deje un dibujo en la obra y no estamos nosotros físicamente para poder explicarles qué es lo que quisimos poner ahí. Entonces, ahí es posiblemente cuando uno tiene que poner o medidas o pequeños textos diciendo qué es cada cosa, que ayuden a entender un poco qué es lo que quisimos poner. Y de a poco eso nos lleva a la herramienta número 2, que la herramienta número 2 ya tiene que ver con la capacidad de dibujar técnicamente. Dibujar técnicamente es... Seguimos hablando con el hecho de estar dibujando a mano, ¿no? Pero tiene que ver con ya dibujar o con medidas o con proporciones. Entonces ya utilizamos otras herramientas como son las escuadras, las reglas, el transportador, el compás, para poder ser más específicos en lo que estamos dibujando. Entonces, de esa manera también los escritos que pueda llegar a tener que apoyen a ese dibujo le dan ese contexto que se necesita para que esa información llegue de la mejor manera a la persona que necesita saberlo. En este caso puede ser o un constructor o alguien que tiene que hacer un mueble o mismo nuestros clientes también. Pero en este punto en el que uno hace los dibujos técnicos, no tiene que ser un dibujo rápido en ese momento en donde tenés que comunicarte con alguien y podés estar explicándolo. Se puede dividir nuevamente en dos partes. Una parte que es justamente utilizar todas estas herramientas que estuvimos viendo, y por otra es la posibilidad de utilizar herramientas digitales como pueden ser AutoCAD, Archicad. Bueno, hay un montón de herramientas digitales que nos permiten dibujar en 2D, en donde uno pueda dibujar específicamente con las medidas que tiene que tener, y ponemos los escritos todo en digital. Entonces eso nos permite poder después corregirlo, borrarlo, que si fuera a mano sería mucho más difícil el hecho de estar borrando o corrigiendo eso que hicimos. Pero por muchos años, o sea, siempre se dibujó a mano. A partir de acá, o sea, las herramientas que siguen tienen que ver un poco con... Dejamos de ver en 2 dimensiones y pasamos a ver en 3 dimensiones. Esto nuevamente, siguiendo con el dibujo a mano, o sea, tenemos herramientas como son la perspectiva, los puntos de fuga, las isométricas, las axionométricas. O sea, son todas formas de dibujar en una hoja perspectivas o el espacio en sí en un volumen. Entonces, de esa manera dejamos de dibujar las cosas en 2 dimensiones y pasamos a dibujarlas en 3 dimensiones. Y eso hace que nosotros podamos tener una noción de profundidad, una noción de alturas, una noción de ancho, y nos ayuda mucho más a comprender de qué es lo que estamos hablando. Esto puede ser tanto de un detalle en particular, o sea, se puede dibujar un tornillo en perspectiva, hasta, no sé, espacios urbanos, pasando por espacios interiores, edificios desde abajo, desde arriba. Eso nos ayuda siempre a dar un tipo de información que es la que estamos necesitando para poder expresar de la mejor manera eso que queremos comunicar. Y a su vez, si no lo dibujamos a mano, tenemos la posibilidad de hacer 3Ds o imágenes en perspectiva y de volumen de manera digital. Y una de las herramientas básicas que nosotros por lo menos utilizamos es SketchUp. Después hay otros programas que se pueden utilizar que normalmente son un poco más complejos para poder llegar a lo que es la forma,
pero sin embargo, o sea, se puede modelar un volumen y de esa manera uno después puede sacar una fotografía y transmitir esa información que estamos queriendo decir. Pero bueno, todos estos programas necesitan de habilidades al igual que el dibujar en perspectiva. O sea, son todas habilidades, son todas herramientas que uno tiene que adquirir para poder transmitir de la mejor manera. O sea que no solo basta con ser creativo, sino que también después uno necesita a lo largo de toda la trayectoria ir aprendiendo, o sea, formas de comunicación para que la otra persona también entienda. Ese es un poco el punto, ¿no? Y medio enlazado con este último punto, pasamos a la herramienta número 4, que tiene que ver con, nuevamente las voy a dividir en dos. Una es la real, que tiene que ver con hacer maquetas. Hace mucho tiempo que no veo personas haciendo maquetas reales. Hay muchas veces de que uno piensa que hacer una maqueta tiene que ver con una pérdida de tiempo, siendo de que hoy en día, de manera digital, uno puede construir básicamente cualquier obra y de ahí sacar todo lo que se necesita. Pero el hacer maquetas muchas veces nos ayuda a entender mecanismos, o recuerdo en la facultad también de que hacíamos las maquetas como para ver cómo iba a ser el asoleamiento. Entonces era muy práctico simplemente hacer una cajita y salíamos al parque y de esa manera veíamos cómo influía el sol en esa cajita y cómo iba a dar una zona de sombra, de qué lado era conveniente, la podíamos girar para un lado, para el otro. Entonces era como mucho más práctico el hacer una cajita, salir afuera y ya lo probás. En cambio, si uno tiene que modelar todo el edificio para recién ver si efectivamente el sol influye en la ubicación que lo estamos poniendo, es como que uno quema un montón de pasos cuando puede ser mucho más práctico y rápido. Y también cuando pensamos en maquetas físicas, pensamos en eso, en que tiene que ser una maqueta hecha con los mejores materiales y cortada a medida y que... No, o sea, pueden ser simplemente cosas muy básicas dependiendo de la información que nosotros necesitamos recopilar de eso en particular. Ahora bien, de manera digital, el hecho de poder modelar, como vimos en el paso anterior, todo un espacio, lo que nos permite también es recorrerlo. Y eso la verdad que es invaluable. El hecho de poder recorrer un espacio antes de tener que construirlo es la forma que uno tiene hoy en día de poder transmitir realmente lo que uno tiene en la cabeza y poder expresárselo tanto al cliente como a los constructores, como a todos los que intervienen en el proyecto. Y bueno, y por último está esta quinta herramienta que la estamos empezando a implementar y todavía siento que le falta, y tiene que ver con la inteligencia artificial. Estamos como muy cerca de llegar a realmente que esa inteligencia artificial, con las características que les decimos que tenga esa imagen en particular, nos devuelva una imagen que realmente nosotros la pensábamos así. O sea, podemos ubicar edificios en diferentes lugares, entonces podemos casi hasta ubicarlos en el entorno y ver cómo se ve eso específicamente en ese lugar, con una forma muy realista. Si nosotros podemos llegar a eso realmente, es increíble, porque o sea, se lleva por delante un montón de cuestiones, pero siempre uno tiene que tener, o sea, como el control de lo que querés que transmitan. Hay veces en donde uno le baja la creatividad y entonces va jugando con eso, porque muchas de las cosas se las dejamos a la inteligencia artificial para que nos brinde algún tipo de información, pero no siempre es lo que uno queremos. Entonces es como que uno va trabajando hasta realmente llegar a lo que se supone que uno está queriendo transmitir. Y es eso a lo que hay que llegar. O sea, no hay que dejar que la inteligencia artificial haga lo que quiera, sino de que uno tiene que ya armar el modelo en 3 dimensiones de forma digital, o perspectivas que son a mano, eso pasarlo a través de la inteligencia artificial y realmente que trabaje sobre lo que uno está trabajando y no dejar que la inteligencia artificial haga lo que quiera. Pero bueno, pasando por todas estas herramientas, creo que hay que ser conscientes de que es eso, o sea, la creatividad va de la mano con
dos grandes cosas. Una es la parte de pensamiento, la parte de imaginarse, y por otro lado es tener la capacidad de poder transmitir eso que estamos pensando. Pero bueno, con eso terminamos y me gustaría preguntarte entonces, de todas estas herramientas que estuvimos viendo, ¿cuál crees que es la más importante para hacer los mejores diseños? Y con esto me despido. Mi nombre es Santú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.